sea. Buenos días. Bueno, continuamos. A continuación tenemos con nosotros a profesor Javier Benaya, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecerte que esté aquí con nosotros. Javier es de las personas relevantes en España que han tenido un protagonismo activo en el desarrollo, en el diseño y en la evolución de la educación ambiental en España y también en su proyección internacional. Este evento no podía celebrarse sin él y sin dos personas más que están aquí sentadas. Posiblemente alguien más podía haber participado, pero ellos tres son imprescindibles en este momento porque también, aunque sea un evento internacional, este evento también se proyecta en el desarrollo de lo que venimos haciendo desde tiempo en el campo de la educación ambiental. Javier en los últimos años está dedicado a la Antártida y siempre le decimos, Javier, ¿cuándo vamos a hacer algo en la Antártida? ¿No? Estamos todos deseosos de conectar la educación ambiental de España con la Antártida. Es su línea de trabajo prioritaria en los últimos años, a la que viene dedicando desde el campo de conocimiento de la ecología su esfuerzo principal, pero en las dos manos que le quedan mantiene la educación ambiental y sigue haciendo cosas. Tiene una larga trayectoria en la gestión. Destaco dos o tres cosas. La primera, su tesis doctoral con el profesor Bernardes, que fue el pionero que empezó a hablar, a escribir sobre esto, a poner en el papel las primeras ideas y la necesidad. Desde una mirada muy particular y muy creativa, todavía es interesante volver a sus textos. Javier fue discípulo suyo y le ha dado continuidad en la universidad donde hizo su tesis doctoral sobre actitudes hacia la naturaleza, con diseños cuasi experimentales, fotos y, bueno, documentos de referencia en la literatura. A partir de ahí, pues Javier consigue su plaza de profesor y empieza una larga andadura de trabajo, da como 10 o 12 conferencias cada semana. Algunas llegan antes del mes que le toca, pero tampoco es mala señal, el problema sería llegar después. Fue el director del programa de doctorado interuniversitario que desarrollamos durante una década. También personas que hay aquí sentadas han tenido mucho que ver en este proyecto. Ese proyecto tuvo una proyección internacional muy solvente, especialmente en Latinoamérica, y bueno, la continuidad de ese programa fue el máster interuniversitario que tenemos en Andalucía. Está Juan Carlos aquí con nosotros también, protagonista y director, coordinador del proyecto en la primera fase. Y bueno, pues vamos buscando líneas de colaboración. Casi le robo el tiempo a Javier porque daría mucho de sí. Ha tenido una parte importante de su vida ha estado dedicada a la gestión universitaria con Ángel Gabilondo, gestionando el primer campus, ecocampus que se pone en España, pues lo desarrolla Javier con ideas muy bonitas, muy creativas, donde le puso pues, toda la pasión y toda la energía que en ese momento tenía y que ahora sigue teniendo, y la dedica a otras cosas ahora en el Ayuntamiento de Soto del Real como concejal a poner pues, redes de paneles solares o donde pueda intervenir en lo que puede. Gracias, Javier, por estar aquí. Tienen las palabras. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que me gusta decir que la historia de mi vida es la historia de la educación ambiental, porque es que prácticamente empecé nada más a acabar la carrera dedicado al tema y es cierto que en algunos momentos me ha generado una cierta crisis personal, porque yo me metí a biólogo porque me gustaban los estudios de campo y esto de la educación ambiental es mucho de trabajo de gabinete y de estar en el despacho encerrado y dando conferencias. Entonces, pues bueno, por eso lo de la Antártida, escaparme de vez en cuando a la Antártida a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Bueno, voy a
a intentar hacer un repaso de algunos temas que creo que estamos en un momento muy crítico. Y en ese sentido, la educación ambiental, como vais a ver, creo que necesitamos repensarla, redirigirla y redefinirla. Y creo que ya tenemos 40 años de historia que nos deben plantear un cambio de planteamientos muy importante, ¿no? Entonces, por ahí va a ir un poquito mi línea de intervención. Pero siempre me gusta empezar, sé que todos los que estáis aquí estáis convencidos, pero ese, y luego también lo hablaremos, pero ese es uno de los grandes problemas de la educación ambiental, que siempre que hablamos hasta gente convencida y nos olvidamos que el gran reto es llegar a aquellos que no están convencidos, que son la gran mayoría de la población. Yo cuando trabajo en el ayuntamiento y voy a lanzar una intervención de contenido ambiental, sé que tengo a un 5 o un 10% de la población a mi favor, es decir, que se van a implicar en el proyecto. Luego tengo otro 5 o 10% de gente predispuesta, con un cierto grado de interés, pero que le tengo que incentivar, que no se van a meter solamente por iniciativa propia, sino que tengo que animarle. Claro, con esto estamos llegando a un 10, un 20% de la población. Nos queda un 70, 80% de la población que tenemos, que es dura de mollera. Es decir, que si nosotros hiciéramos votaciones de muchas de las medidas que estamos proponiendo, que los ambientalistas nos consideramos que son obvias, las perderíamos por goleada, porque la gente no está en esa meta. Entonces, por eso, las primeras son para daros ideas para convencer a los no convencidos, ¿no? Y me gusta primero esta porque es intentar transmitir un poco en plan Hariri cuál es el papel del hombre sobre la biosfera. Y bueno, pues realmente, bueno, ahí le sobra un cero, es decir, de la primera etapa, cuando el hombre fue pues un cazador-recolector, era un animal más que solamente dependía de lo que se relacionaba con el entorno, fueron 5.000 generaciones. La etapa posterior, en la cual empezó a transformar el medio a través de la agricultura y la ganadería, es decir, ya empezó a adaptarlo, pero con su fuerza física o la fuerza de los animales, fueron 400 generaciones. Y solamente cuando hemos aprendido a utilizar otras fuentes de energías extrasomáticas que no dependen de esa energía animal o de esa energía humana, pues son las últimas 8 generaciones. Es decir, realmente estamos hablando de una historia muy determinada, pero y aquí me gusta referirme a mi propia vida. Yo este año ya haré 64 años, es decir, yo nací en el 58, andamos por 8.000 millones de habitantes. ¿Sabéis cuánta gente había cuando yo nací en la Tierra? No llegaba a 3.000. En una sola generación de estas 5.408 generaciones, en una sola generación hemos pasado de menos de 3.000 a cerca de 8.000 millones de personas. Se dice que en mi generación han vivido más gente que en toda la historia de la humanidad, sumando a todas las personas que han habitado sobre la Tierra. Esto es algo totalmente increíble, es decir, es una situación totalmente impensable. Sin duda, perdonad, creo que me he saltado una. Esta evolución ha traído cosas buenas. Es decir, nosotros podemos ir a ver indicadores. Aquí, renta per cápita, en España ha pasado de 3,5 a un 34 dólares por habitante en este tiempo de mi vida. La educación ha pasado a 3,8 años de formación cuando yo nací, a 11. La longevidad, es decir, la expectativa de vida, de 60 a 74. La salud infantil, de un 12% de mortalidad a 0,4. Es decir, bueno, podemos decir, vivimos mejor que nunca. Y de luego hay indicadores que nos ponen de manifiesto que son 8.000 millones de personas que habitamos ahora en la Tierra, viven mucho mejor que vivían hace 64 años. Pero esto tiene un coste.
No solamente somos muchos, sino que nuestro nivel de consumo está, de alguna forma, rompiendo las reglas de funcionamiento de nuestro planeta. Cuando yo nací, el 65, casi el 70% de los recursos que se consumían en España eran renovables, es decir, se regeneraban cada año. En estos momentos, el 80% de los recursos que consumimos no son renovables. Es decir, estamos consumiendo recursos que se los estamos quitando a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es decir, estamos en un momento en el cual hay otros datos que puedo poner, no me quiero extender, es decir, cuando yo nací, la cantidad de millones de toneladas que de plástico eran como 1,5, ahora andamos ya cerca de los 400 millones de toneladas años. Me gusta mucho esta entrevista a Zygmunt Bauman, me gusta ponerlo muchas veces cuando vino a recoger el premio Príncipe de Asturias. Dijo, nuestros nietos pagarán la factura de nuestra orgía consumista. O dicho de otra forma, también citando a Hariri, nuestra generación está sacrificando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso requiere cambios. No podemos, este escenario es de una sociedad que no tiene futuro. Todas las grandes civilizaciones en el Mediterráneo, por referirme al Mediterráneo, han tenido su momento de crecimiento, su momento de auge y de apogeo y su momento de crisis y de caída. En este momento la sociedad actual no tiene futuro. El modelo social, socioeconómico en el cual nos pasamos no tiene futuro. Y para enfrentarnos a esa nueva sociedad necesitamos formas de pensar, formas de acercarnos a los problemas diferentes a los que nos hemos abordado ahora. Muchas veces, hablando de las aproximaciones a la solución de los problemas, provocativo digo que las áreas en la universidad, las facultades y los departamentos vienen definidos de la Grecia clásica. Sí, era un momento muy diferente. Ahora no podemos tener la misma estructura de conocimiento que había en la Grecia clásica, porque los problemas son diferentes y la forma de abordarlos diferentes. ¿Os imagináis que pudiéramos dinamitar todas las facultades y crear áreas diferentes y cada ODS hubiera una facultad para abordar cada uno de los problemas y grandes retos que hay en la humanidad? Sería impensable. Pero eso sería una forma de cambiar la mentalidad que se requiere en la universidad y en la sociedad. Esas otras, pero necesitamos cambios radicales en la forma de aproximarlos a los problemas y sobre todo interdisciplinares, como luego comentaré. Los dinosaurios, bueno, pues son unas especies que estuvieron en la Tierra unos cuantos años. Se estima unos 180 millones de años. ¿Sabéis cuánto llevamos la especie humana? ¿Cuántos millones de años? No llegamos ni a millones. 200.000 años. Es decir, 180 millones frente a 200.000 años, un 0,2 millones de años. Los dinosaurios llegaron a desaparecer. Nosotros podemos desaparecer por un meteorito, ahora haciendo mucha referencia a esta película que está tan de moda, ¿no? Pero es un meteorito que generamos nosotros, que no nos viene de fuera. Es decir, que aquí el roto, es decir, es excelente la viñeta que publicó hace unos días, porque está representando que la amenaza no viene de fuera, la estamos generando nosotros y que en nosotros están las herramientas para poder hacerle frente. Y la educación va a ser un elemento clave, porque todos los problemas sociales que generan este meteorito, todos los problemas ambientales o a los que nos enfrentamos, el futuro de la sociedad, tienen un origen social. Y el cambio tiene que ser social. Es decir, la única forma que tenemos de hacer frente a estos grandes retos es produciendo cambios sociales. Y en eso la educación es vital. Y por ahí, de alguna forma, están las alternativas. Sin duda, los congresos, los múltiples congresos que
que se celebran cada año sobre las distintas temáticas, cambio climático, educación ambiental, educación para la sostenibilidad, lo que queramos, cumplen su función. Soy poco optimista en que los congresos y las grandes reuniones internacionales van a ser los grandes elementos que van a cambiar el planeta. Se consiguen logros pequeños, pero es un elemento que fija cambios importantes. Y a partir de aquí viene la parte ya positiva, la introducción, el aperitivo de las aceitunas agrias, y ahora vienen los dulces para animar un poquito, ¿no? La especie humana ha puesto en manifiesto que somos capaces de llegar a acuerdos para lograr cambios y enfrentarnos a grandes problemas. En el año 1987 se aprobó el Protocolo de Montreal para hacer frente al agujero de la capa de ozono. Este protocolo se cerraba en el año 2014. Los objetivos se lograron antes de llegar al año 2014. Todavía no se ha solucionado el problema, porque todavía el agujero de la capa de ozono sigue existiendo, cada vez menos, aunque hay algunos años que se dispara, pero se ha conseguido definir una estrategia común de todos los países para hacer frente a un problema que era global y que se llegó a tiempo y que se ha solucionado. Por poner otro ejemplo, yo trabajo en la Antártida. La Antártida es todo un continente dedicado a la paz y a la ciencia, gestionado por no por Naciones Unidas, sino por un grupo de países, con sus luces y sombras, pero es un ejemplo de que podemos llegar a producir cambios y que de alguna forma hay ejemplos que podemos poner en ese sentido. Pero si necesitamos cambiar a otra sociedad distinta, necesitamos marcar la dirección. Imaginaros que vosotros por la mañana salís de vuestra casa y no tenéis una dirección clara donde tenéis que ir y os ponéis a dar vueltas o con el coche o andando sin ninguna dirección, o os dejáis llevar a la dirección que marca quien esté decidiendo qué es lo que hay que hacer ese día. Así no conseguimos los cambios. Los cambios nos tienen que venir dados porque definimos la meta a la cual queremos llegar y trabajamos conjuntamente en esa meta. Y aquí vienen ya mis propuestas, es decir, el análisis de esos 40 años. Y parto de un documento, es decir, de un congreso en el cual Daniela y yo participamos, en el Río +20, en el cual se elaboró un documento que ya está incluso descatalogado, ya te metes en Naciones Unidas y no, lo tienen totalmente fuera de las redes sociales. Gente residente en un planeta resiliente, un futuro que vale la pena elegir. Lo bueno de este documento es que lo elaboró una comisión directamente definida por el secretario general de Naciones Unidas y no tenía que ser aprobada por los países, porque sabéis que en los grandes documentos tiene que haber consensos. En cuanto hay algún país que pone alguna pega a alguna de las propuestas interesantes, esa propuesta interesante se cae y se queda en una redacción lo suficientemente ambigua para que todo el mundo esté contento, pero que no dice absolutamente nada, ¿no? Este documento no era necesario que tuviera consenso. Se invitó a presidentes, a personas, esa señora que aparece ahí, la señora Grundland, que era una de las personas que dirigió este documento en este evento, y era un documento donde tiene 15 páginas, propuestas a 3 niveles, que son a los 3 niveles que quiero abordar en mi intervención. Por una parte, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que llegar a la gente para empoderarle, educarle de que ese cambio es necesario. Es decir, el cambio no va a venir porque unos cuantos iluminados sean políticos, educadores, vicerrectores o tengan el nivel que sea, van a inducir esos cambios, jugarán su papel. El cambio vendrá porque la sociedad en su conjunto se mueve. No solamente ese 10% de implicados, sino que toda la sociedad en su conjunto apuesta por ese cambio, ¿no? Y en ese nivel, ya de nuevo hay algo que he hecho mal. Pues la educación es fundamental. Tbilisi fue la gran apuesta mundial del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para apostar por la educación como motor de cambio.
Yo hoy me atrevo a decir de que la educación es un motor de cambio insuficiente y que necesitamos reforzarla o completarla en lo que fueron esos planteamientos iniciales que era como una declaración ideológica, sigue siendo la Biblia de la educación ambiental, el Tbilisi, pero necesitamos ser efectivos. Necesitamos aprender de los errores que hemos cometido en estos 40 años para hacer que la educación ambiental podamos llegar de forma mucho más eficaz a la gente. Y, perdona, pues que no siempre... Ahí. Y no siempre se hace la suficientemente autocrítica. Pepe hacía referencia a Fernando González Bernaldez. Bueno, yo tuve la suerte, es decir, hay gente que en nuestra vida tenemos suerte de topar con personas que son únicas, que son referentes, que son unos sembradores de semillas que nos hacen generar cambios. Yo he tenido suerte en mi vida que he podido cruzarme, trabajar y aprender de personas de esta bahía de forma muy próxima. Y Fernando González Bernaldez sin duda lo fue. Fue un gran precursor de estos temas en nuestro país, como también decía Pepe, pero sobre todo se basaba en un sentido crítico. Este fue un cómic que apareció en el año 87, en el cual ese señor que aparece con el símbolo de la paz era Fernando, y ilustraba un artículo en el cual él marcaba las líneas críticas o un análisis crítico de lo que fue la reunión de Moscú de 1987, que sabéis que fue 10 años después de Tbilisi, ¿no? Y ahí ya marcaba la atención de que la forma que tenemos de mejorar es aprender de nuestras propias críticas, de lo que nos estamos equivocando, de aquellas cosas que ya no estaban funcionando bien en el año 87 y que probablemente algunas de estas críticas que él hacía las podíamos aplicar en el año 2022 en el cual nos encontramos, ¿no? Es decir, es importante hacer ese análisis para ver por dónde tenemos que andar, ¿no? Y sin duda, uno de los grandes cambios que se han producido en los últimos años es la aparición de la Agenda 2030 y de los ODS. Porque por fin, después del año 97 y de Tesalónica, se ha puesto un poquito de paz en esa lucha entre la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible. Sin duda, la educación ambiental desde sus principios de Tbilisi habla de que se trabaja con las dimensiones social y ambiental, incluso la económica. Pero es cierto que desde la educación ambiental no hemos trabajado muchos temas sociales. Y que verdaderamente ahora, cuando hablamos de educación ambiental, hablamos de educación para el cambio climático, hablamos de educación para la biodiversidad, hablamos de educación para la salud, hablamos de educación para el consumo, hablamos de educación para que las ciudades sean más sostenibles. Es decir, por una vez estamos consiguiendo que los que trabajan en aquellos retos sociales den la mano a aquellos que trabajamos con los retos ambientales y que consigamos tener un campo de juego común. Hasta antes de la aparición de la Agenda 2030 era muy complicado trabajar conjuntamente. Y, de hecho, es decir, uno de los hechos más relevantes es que la Iglesia Católica, una de las instituciones yo creo que más inamovibles o que le cuesta más cambiar, ha empezado a entender que lo ambiental es tan importante como lo social. Es decir, no solamente por la encíclica de Laudato Si del Papa, sino que en una mesa redonda en la cual participé, en la cual estaba el coordinador director de Manos Unidas, que sabéis que es uno de los programas de cooperación de la Iglesia más importante en países en desarrollo. Él hizo una declaración diciendo: somos conscientes de que ahora mismo no podemos abordar los problemas de pobreza en nuestros proyectos de desarrollo si no incorporamos dimensión de intervención ambiental en esos países. Para nosotros ahora mismo es fundamental incorporar la dimensión de abordar los problemas ambientales a los problemas sociales. Ese cambio de mentalidad
que, bueno, este es un deseo en la Iglesia, queda mucho porque la Iglesia esto se incorpore. Es lo que de alguna forma están intentando calar en muchos ámbitos de la sociedad. Hay una red de ONGs sociales y ambientales que han creado un nexo de unión para trabajar conjuntamente. Que Oxfam y que ADENA o de WWF ahora tengan líneas de colaboración conjunta, era impensable hace 3 o 4 años. Y esto es un cambio de mentalidad que nos hace ver de una forma más integral. Lo importante no es la gente solo, es importante que la gente tenga mejores condiciones de vida y que su calidad de vida sea mejor, pero no a un coste del planeta o de irreversibilidad del planeta. Tenemos que solucionar los problemas de una forma conjunta. Y eso es un cambio cambio de mentalidad que cada vez tiene que ser más importante. Y estas reflexiones son las que intentamos recoger en ese documento de reflexión y síntesis de dónde estaba la educación ambiental. Es decir, dónde nos encontramos la educación ambiental después de 30 años, si tomamos el libro blanco o los 30 años desde los inicios de la educación ambiental en España, ¿no? Este documento, poco tocho, pues, repasa y hace un análisis de cuáles han sido pues, los grandes avances y los grandes retos de las 14 áreas más relevantes de actuación de la educación ambiental. Desde educación ambiental en la administración local, en la autonómica, en la estatal, la educación ambiental en las empresas, la educación a naturales protegidos, en el sistema educativo, en la universidad, en los sindicatos. Es decir, que se hace un repaso de cada uno de estos ámbitos. Y este documento lo que pretendía es identificar retos que dieran pie a un nuevo plan de acción. Estos son algunos retos. Para mí, os lo he dicho, es decir, el gran reto de la educación ambiental es no seguir haciendo educación ambiental para niños. Es llegar a aquellos que generan los problemas. Si queremos soluciones, es decir, si yo quiero atacar una enfermedad, ataco al núcleo donde está esa enfermedad. Y ese núcleo son aquellas personas que generan ese problema. Obviamente, trabajar con empresarios, trabajar con ganaderos o trabajar con grupos sociales que muchas veces generan problemas, no sé si por desconocimiento, porque tienen otras prioridades, no es tan fácil como trabajar con niños, sin duda. Pero ahí está el gran reto que tenemos ante nosotros. Identificar cuáles son los problemas y que la educación ambiental vaya dirigida no solamente a producir cambios sociales, sino a producir cambios ambientales a través de esos cambios sociales. Si nosotros ligamos la educación con la producción de que realmente no solamente tenemos que educar a la gente a que sean médicos, sino a que las enfermedades se consigan solucionar. Y eso implica un cambio de mentalidad muy importante, como luego os diré, en la forma de trabajar en la educación ambiental. No solamente tenemos que educar en la acción y tenemos que educar para la transformación, sobre todo en los retos y los grandes problemas que nos están haciendo que nuestros jóvenes y nuestros hijos en el futuro tengan un futuro mucho peor que la que hemos tenido nosotros en la actualidad, ¿no? No quiero extenderme prefiero dar pinceladas y luego, porque es que si me entiendo cada una de estas transparencias me lleva mucho tiempo. Y para mí, esta es una noticia que he cogido de un periódico que me dejó alucinado. Es decir, bueno, ha habido un país que ha aprobado que, igual que aquí te decimos que no se puede graduar a alguien sin tener un nivel determinado de inglés, pues en Filipinas parece que no se pueden graduar si no han plantado 10 árboles. Bueno, imaginaros si nosotros empezáramos a tomar decisiones de ese tipo, que antes de graduarse alguien tuviera que haber reducido su huella de carbono hasta un nivel X para poder ser consciente del efecto que tiene su nivel económico al ser un universitario. Esto es ir más allá de educar hacia las neuronas, es educar en formas de comportamiento. Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y sin duda la universidad tiene mucho que hacer. La universidad creo que es el referente. Es decir,
Yo dentro de todo el ámbito de la educación ambiental, pues el ámbito universitario es el que más he trabajado y el que más sé y el que más puedo decir. Os voy a dar algunas pinceladas por no extenderme también mucho de este tema, ¿no? Sin duda, en la universidad tenemos que trabajar en los 4 niveles. Tenemos que trabajar en transformar que la universidad sea un referente como institución de ese modelo de sostenibilidad. Es decir, si queremos producir cambios, si esos cambios no los hacemos en la universidad, que es el centro de conocimiento y de innovación y de liderazgo a nivel de toda la sociedad, estamos muertos. Es decir, la universidad es el referente. Si no producimos los cambios en la universidad, ninguna otra institución va a ser capaz. Porque no tiene nadie con ese nivel educativo y de ese nivel de transformación que tenemos en la universidad. Por eso, el cambio o empieza en la universidad o va a ser muy complicado. Y el trabajar en ser modelos, en educar, es decir, que los líderes del futuro están en la universidad. Y de alguna forma, la transformación en la educación no está en tener más carreras de ciencias ambientales o más másteres sobre energías renovables, sino que el economista, el que estudia Derecho, el que estudia Ingeniería, reciba una formación en sostenibilidad para que cambie su forma de pensar, incorporando mucho de estos formas de abordar estas problemáticas. En estudios que Daniela ha planteado, ¿no?, en alguna ocasión, es decir, la universidad ha dado pasos muy firmes en estos ámbitos, pero donde ha ido muy lenta y sigue yendo muy lenta es incorporar estos temas en la docencia. Es el gran reto que seguimos teniendo. Es decir, tenemos claro que lo tenemos que hacer, pero todavía cuesta muchísimo trabajo por esas estructuras rígidas que tienen las universidades. Ahora bien, por haceros... es un artículo que hemos publicado recientemente y bueno, por contaros alguna cosa nueva de cosas que hemos encontrado en el ámbito de la investigación, ¿no? Es decir, la investigación en España en temas de sostenibilidad. Este es el ranking de universidades y de artículos que publican a nivel internacional sobre temas de sostenibilidad. Este análisis nos permitió incluso hacer un mapeo de qué se está investigando en la sostenibilidad en España. ¿Cuáles son las grandes áreas de investigación? Es decir, se ve que como en el área roja, fundamentalmente, son temas que tienen que ver con la biomasa, los residuos, el compostaje, la zona verde que tiene que ver con la energía, la zona amarilla que tiene que ver con la evaluación de impacto, la zona morada que tiene que ver con la industria y con las empresas y la zona azul que tiene que ver con la sostenibilidad universitaria. Es decir, son como las grandes áreas de investigación que tiene la Universidad Española en temas de sostenibilidad. Pero sobre todo quería hacer una mención en este artículo, una de las cosas que analizamos y es qué impacto están teniendo esta investigación en la sociedad. Y eso lo analizamos por su presencia en las redes sociales. Yo siempre digo que la universidad está muy bien, pero si estamos encerrados entre 4 paredes y no transferimos esos conocimientos a la sociedad, es como si no existimos. Es decir, publicar artículos en revistas que nadie lee o que solamente leemos los propios científicos no sirven para nada. Es decir, lo que tendemos a intentar es abrir esa investigación a la sociedad. En este análisis hacíamos, en este artículo hacíamos un análisis de cómo estas investigaciones aparecían en redes sociales, en las distintas redes sociales. Veis que en el 2010 apenas un 5% de estas investigaciones tenían alguna recogida, alguna mención o alguna presencia en redes sociales, incluidos periódicos. Es decir, aquí están analizados un poquito todos los medios. En el año 2019, que hicimos el artículo, 40% de las investigaciones tenían alguna presencia en sus resultados en redes sociales. Es decir, que estamos avanzando en sacar la universidad a la sociedad. Y esto es una forma de transformación. Es decir, esto es una forma de que los logros que conseguimos de la universidad no solamente se queden en la universidad, sino que generen impactos. Y sin duda, es decir, las redes sociales nos están cambiando el mundo y la educación ambiental tiene que utilizarlas, tienen que saber utilizarlas. Si seguimos con nuestras capacidades
educar clásicas, nuestra capacidad de influencia es muy pequeña. Si vamos por vías que realmente pues, que un influencer sea capaz de generar un cambio, gente que no son los que están motivados. Es decir, voy a la idea de la misma. Es decir, las redes sociales llegan a gente no motivada a través de vías que no son gente que están implicada en estos temas. Yo creo que son planteamientos que debemos estar muy abiertos. El segundo de los bloques que proponía ese documento, al cual me hacía referencia, es: tenemos que generar las alternativas sostenibles. Yo siempre he dicho que durante muchas décadas la educación ambiental generaba individuos o educábamos sobre la esquizofrenia, porque intentábamos vender motos que no teníamos las alternativas. El propio educador ambiental era el propio representante de la mayor insostenibilidad. Es decir, no teníamos ejemplos de cómo poder hacer esas transformaciones. Tenemos que la educación ambiental educar sobre el propio cambio, pero el cambio es anterior a la educación. No podemos educar sobre algo que no he practicado, porque entonces predicamos de una forma totalmente vaga cambios que no son realizables. Yo puedo educar sobre algo que yo he hecho, que yo he puesto en la práctica y que yo sé que funciona. Yo no puedo educar en algo que yo no soy ejemplo, que yo no he aplicado y que no sé si funciona. ¿Entendéis un poquito la diferencia? Y en ese sentido, el cambio también tiene que ser muy importante. A mí me gusta mucho, bueno, compro El País, voy a ver otros periódicos, en los domingos hay la página Salmones estas de empresas, en el cual vienen empresas innovadoras. Y saco las ideas que hay gente que está lanzando para transformar la sociedad, es decir, apuestas de cambio que producen transformaciones económicas. Yo no puedo decir a la gente que apueste por la conservación de los bosques si no le doy una alternativa de que hay una madera que tiene una certificación sostenible que le identifica que ha sido explotada de una forma sostenible. Nosotros podemos educar en que se consuma una determinada carne, un determinado pescado que ha sido generado con una explotación que es sostenible. Pero si no tenemos esas alternativas, educamos sobre el vacío. No podemos educar en que se consuma carne de una determinada característica si no está identificada que está producida de una forma sostenible. Y, de alguna forma, eso implica en que la educación tiene que ir ligada a la forma de vida, a alternativas reales de cambio. Si yo genero una empresa para un transporte sostenible basado en la bicicleta, la educación tiene que estar ligada a esa alternativa concreta. Si yo genero un proyecto de residuo cero, el programa educativo no es un programa abstracto sobre residuos, es sobre un proyecto concreto para hacer que haya residuo cero. Y esa tiene que ser la gran apuesta y debe ser la apuesta de la universidad. Nuestra universidad ha generado un área de emprendimiento para los estudiantes y hace cursos de emprendimiento, porque lo importante es que nuestros alumnos, a la hora de generar cambios, no se metan en empresas que son insostenibles, sino que generen sus propias empresas con una mentalidad de sostenibilidad totalmente diferente. Y eso es apostar por un cambio social totalmente distinto. Yo justo ayer, el lunes y el martes, antes de ayer y ayer, estuve en el tribunal en unos proyectos. En biológicas tenemos una asignatura que es elaboración de proyectos de transformación y en el cual el área de emprendimiento les da una serie de sesiones, porque les queremos cambiar el chip. Queremos que cuando ellos acaben ese en cuarto, es decir, justo es antes de acabar el graduado, se enfrenten a la sociedad generando proyectos que cambien y transformen la sociedad. Y eso es un cambio de mentalidad en la universidad enorme. Y para los alumnos les cuesta mucho entrar a esta asignatura. A un biólogo que se les obliga a hacer un presupuesto, tienen que hacer un proyecto que tiene que tener un presupuesto para que sea viable. Les cuesta muchísimo. Pero un biólogo que no sabe hacer un presupuesto de cuánto cuesta su hora de trabajo está muerto a la hora de buscar un trabajo que sea autónomo, que sea de transformación. Por lo tanto, es una dimensión en esta apuesta que es muy importante. Necesitamos apostar por la educación, pero dentro de proyectos transformadores.
Y ahora vamos al tercer nivel, que es el fortalecimiento de la gobernanza. Yo, lo ha dicho muy, insistido mucho Pepe, he sido un culo muy inquieto, en el sentido de que esto de estar metido en el despacho, pues escribiendo paper o diciendo las cosas que hay que hacer, pues está muy bien. Pero a mí me gusta llegar a ponerlas a la práctica y aprender de ponerlas a la práctica. Mis años de vicerrector, pues al final yo tuve que gestionar una ciudad de 40.000 habitantes durante 8 años y aprendí mucho y me equivoqué mucho. Pero las equivocaciones son buenas porque nos ayudan a aprender cuáles son las vías muertas y a enseñar a otros de que esas vías muertas no son las que se deben tomar. Ahora, cuando estoy en el ayuntamiento, sin duda tiene un coste personal enorme. Meterte en la gestión tiene un coste personal enorme. Yo tengo que renunciar a muchos fines de semana y mucho a mi tiempo libre para dedicarlo a tareas comunes. Pero es que si nosotros no nos implicamos en la gobernanza, hay otros que no tienen valores de sostenibilidad que ocupan esos lugares y toman decisiones que no son las apropiadas. Por lo tanto, si nosotros no nos implicamos a nivel político, es decir, no producimos transformaciones, podemos ayudar a otros a educarles en las transformaciones, pero no producimos esas transformaciones. Por lo tanto, es un ámbito fundamental. No solamente tenemos que predicar, sino que tenemos que predicar con la acción. Y la acción es implicarse en las transformaciones a nivel técnico o a nivel de decisión política. Y aquí os voy a dar algunas pinceladas de por dónde creo que aquí mezclo con las otras dos dimensiones. Es decir, para que veáis lo que es la experiencia. Es decir, yo he conseguido que mi municipio sea uno de los municipios con menor emisión de carbono de toda España. Es decir, emitimos 20 kilos por habitante año. No toneladas, 20 kilos habitante año. ¿Y eso cómo lo hemos conseguido? Pues porque intentamos hacer una gestión que es muy importante, que es la decisión técnica, política de intervención con la medida educativa. Yo puedo hacer yo quiero que la gente apuesta por el reciclaje de basuras, pero es que es una cosa que es que la gente no le sale. No le sale, le cuesta mucho trabajo el tener distintos cubos e implicarse en esta actuación. Entonces yo tengo que apostar por medidas técnicas acompañadas de medidas educativas. Cuando yo empecé con la instalación de cubos de compostaje doméstico, pues tuve éxito en ese 5%. Ahora, cuando yo ya empecé a aplicar una medida que era reducir el 25% de la tasa de basura a aquellos que apostaban por este proyecto, de repente de los 50 que apostaron, que empezaron, ya pasamos a 250 familias que empezaron a apostar por este proyecto. Y todos los años, pues tengo unas 50 familias que se incorporan, hacemos un curso. Claro, ¿en qué consiste esta actuación? Yo creo que es importante para que veáis cómo actuamos. Nosotros proporcionamos una compostadora a cada vecino que en el mercado vale 90 euros, o 100 euros. Yo al comprar muchas las consigo a 70 euros y se las doy a los vecinos a 25 euros. Pero con una condición, que para participar en el programa tienen que ir a un curso de 2 horas previamente. Y en esas 2 horas yo les cuento cómo se usa la compostadora y por qué estamos aplicando este programa en el municipio. Y tengo una persona con un teléfono o una página web que les atiende a cualquier duda que tienen durante toda la utilización de este proceso. Mezclo la medida técnica con la medida educativa. Si yo apuesto solamente por la medida técnica de poner muchos recipientes de este tipo, pero no les educo, lo van a usar mal. Y a los pocos meses lo van a tener arrinconado, porque le van a salir moscas, le van a salir ratas, entonces, porque lo están haciendo mal. Entonces, si yo no les estoy dando asesoramiento y no les estoy educando de cómo lo hacen bien, ese programa va a morir al poco tiempo. Y esto es el feedback. Yo estoy consiguiendo unas tasas de reciclaje en mi ayuntamiento que pocos ayuntamientos tienen, tanto de compost como de
materia reciclable. Y esto, la base es de que nosotros tenemos herramientas de gestión, herramientas las cuales son medidas políticas, leyes y normativas, inversión económica en recursos humanos, tecnológicos, materiales y medidas de persuasión a nivel de poner multas o primar a los que tienen comportamientos positivos. Y también tenemos medidas educativas que son las que refuerzan estas intervenciones. Yo digo que cuando hay que hacer educación ambiental, la educación ambiental es una medicina que tiene los dos componentes, la píldora y el prospecto. Si yo solamente me dedico a hacer prospecto y a educar a la gente con mensajes y no le doy la píldora, no consigo cambios. Si yo le doy la píldora, pero no le digo cómo la tiene que usar, esa píldora puede ser totalmente contraproducente porque les puede atiborrar, incluso producirle más enfermedades de las que tienen. El cambio está cuando yo trabajo conjuntamente la píldora con el prospecto. Y de alguna forma me gusta poner un ejemplo. En España, en el año 1990, teníamos 6.000 muertos de tráfico al año. 6.000 muertos al año. Éramos el país de mayor siniestralidad de tráfico de toda Europa. Durante todos estos años se han hecho muchas actuaciones educativas y de gestión. Y hemos llegado a ser uno de los países con menor siniestralidad de toda Europa. Alrededor de 1.000 muertos al año. De 6.000 a 1.000. ¿Por qué? Porque se ha considerado que era un problema prioritario y se ha apostado por la educación y por la gestión como armas de transformación. Si esto lo hiciéramos para todos los problemas, pasaríamos de los 6.000 a los 1.000 muertos en el sentido más metafórico de las enfermedades ambientales que nos aquejan, ¿no? Y la otra pata, ya voy acabando, fundamental, las transformaciones se tienen que basar en implicar a toda la sociedad. Las batallas se ganan con todo el ejército, no solamente con los generales. Y aquí necesitamos implicar a todo el mundo. Es imposible ganar la batalla de la sostenibilidad o de la transformación hacia la sostenibilidad si no implicamos a toda la sociedad. Y ahí es donde está el grave problema o los grandes retos que tenemos. No es nada fácil estas transformaciones. Y aquí os voy a poner el ejemplo, que yo creo que es un ejemplo muy bonito que estoy consiguiendo llevarlo a cabo. ¿Por qué me emití yo a concejal? Pues porque en un municipio que tiene 8.000 habitantes, o tenía 8.000 habitantes, ahora ya está casi 10.000, y unas 5.000 viviendas, había un proyecto urbanístico de crear 3.000 viviendas. Era casi duplicar un municipio que está en un parque nacional, en un entorno totalmente privilegiado a nivel de naturaleza, se quería transformarlo en una ciudad. Y yo me impliqué para que eso no ocurriera, ¿no? Y por eso me metí a concejal de urbanismo, obviamente. Si tú quieres transformaciones, tienes que ir donde puedes tomar decisiones importantes, no ir al concejal de medio ambiente, que también pero ahí no tienes capacidad de decisión importante para transformar. ¿Qué hicimos? Pues primero, empezar un proceso participativo secuencial que consistió en hacer entrevistas a personajes claves dentro, es decir, a agricultores, a ganaderos, a comerciantes, a ecologistas, sobre cómo consideraban cómo querían ellos que fuera el municipio en el año 2030. A partir de esas entrevistas se crearon grupos de trabajo y dinámicas de grupo. Y en esas dinámicas de grupo, es decir, de distintos colectivos, se realizaban con personas distintas, se empezó a diseñar cómo querían los vecinos de Soto que fuera su pueblo en el año 2030. Y se identificaron cuáles iban a ser los factores de cambio, cuáles iban a ser los elementos que iban a interaccionar para producir transformaciones en el municipio. Bueno, esas transformaciones se llevaron a una votación popular. Es decir, nosotros hacemos todos los años presupuestos participativos, los vecinos deciden sobre un 5% del presupuesto en que se va a invertir ese dinero y hacemos preguntas sobre temas importantes de decisión del municipio. Y les llevamos, por ejemplo, ¿cuánto querían que creciera el municipio? Si 0 viviendas, si 500 viviendas, si 1.000 viviendas, si más de 3.000 viviendas. ¿Qué creéis que ganó?
ganó 500, pero muy cerquita de 0 viviendas. Así que la gran mayoría de la gente que votó, 0 viviendas o 500. Es decir, la gente no quiere que crezca el municipio, porque vive muy bien. Los índices de satisfacción de vida en el municipio rondan el 85%, satisfecho o muy satisfecho. La gente no quiere que se transforme en una gran ciudad, quiere que crezca fundamentalmente para hacer frente al alojamiento para sus hijos, para la gente joven, que es un problema en el municipio, pero no quiere que se transforme en una ciudad. Por lo tanto, cuando se hacen planes de urbanismo, obedecen a intereses distintos a los de la ciudadanía. No obedecen a los intereses reales de la población. Y ahora ya hemos pasado al cerrar el ciclo. El año pasado empezamos a elaborar el Plan General de Ordenación Urbana. Y el Plan General de Ordenación Urbana lo hemos elaborado teniendo en cuenta las opiniones en esta encuesta de la gente que participó en este programa de participación ciudadana. Para mí era prioritario tener un consenso de todos los partidos. Es decir, que el plan de urbanismo no sea un plan de urbanismo de mi grupo político, sino que sea un plan de urbanismo de consenso de todos los partidos. Hemos conseguido que Vox, PP, PSOE, Ciudadanos voten por unanimidad este Plan General de Ordenación Urbana. Y eso solo se puede conseguir si tenemos 4 años previos de trabajo en el cual la gente ha opinado y ahora todos están acojonados a ir en contra, por la palabra, de ir en contra de lo que ha opinado la gente. No las tengo todas conmigo de que esto acabe llevando a buen puerto, pero cuando fui a la Consejería de Urbanismo a plantearles el plan y les conté que era de consenso de todos los partidos, no se lo querían creer. Dice, es el primer caso en toda la Comunidad de Madrid que tenemos una situación similar. ¿Veis un poco cómo podemos producir transformaciones si partimos de trabajar con la gente e implicar a la gente? Y ya para acabar, otra de mis implicaciones de transformación a nivel político o a nivel de gran nivel es con la Red Española de Desarrollo Sostenible. Aquí tuve también la suerte de coincidir con Miguel Ángel Moratinos, que fue ministro de Asuntos Exteriores. Yo no le conocía y la verdad es que ha sido una persona que he aprendido mucho comiendo, tomando un café o tomando una cerveza con él, que es cuando se aprende de la gente. No se aprende en las aulas. Hay no sé si conocéis la Fundación Oso Pardo, su presidente, que es Guillermo Palomero. Me hace mucha gracia porque cuando alguna vez que le he invitado a dar alguna conferencia, dice, mi hígado es el que más ha hecho por la conservación del oso pardo en la cordillera cantábrica, por la cantidad de cervezas y aguardientes que se ha tenido que ir tomando en todos los bares de los pueblos más perdidos de Cantabria y de Asturias. Bueno, pues sin llegar a esos límites, creo que la capacidad de aprender con la gente está en el ámbito informal muchas veces más que en el ámbito formal. Entonces, con Red estamos elaborando, por una parte, estos son los informes de país, todos los años se elaboran los informes de país para medir el grado de implicación con los ODS de los distintos países, y yo estoy mucho más implicado en los informes de ciudades. En el año 2018 elaboramos el de las 100 ciudades españolas, ahora en el 2020 presentamos el de nuevo de las 100 ciudades y ahora en el 2021 acabamos de presentar el de los municipios de Madrid de mayores de 5.000 habitantes, ¿no? En estos informes lo que intentamos es poner de manifiesto y medir los logros de la sostenibilidad. Se hacen fichas de países o de ciudades para de alguna forma que nos sirvan de referencia de los cambios que se pueden producir. ¿Y por qué? Otro de los elementos fundamentales en todo esto que os estoy contando. Cuando nosotros vamos al médico, nos ponen un termómetro. Y si tenemos más de 37, nos dicen que estamos enfermos y que tienen que identificar la enfermedad y ponernos un tratamiento. Necesitamos tener indicadores que nos permitan medir la salud del planeta o la salud de nuestro municipio, para saber
dónde tenemos que intervenir. Nosotros tenemos un maratón para cada uno de estos 17 objetivos o para cada uno de estos grandes retos. Y lo que tenemos que saber es si estamos a 5 kilómetros de la salida o a 5 kilómetros de la meta o estamos a mitad del camino. Desde finales del siglo pasado, los científicos vienen diciendo que nuestro planeta tiene fiebre. Pero, de alguna forma, no se están tomando las medidas para atajar esa enfermedad. Esa enfermedad sigue creciendo y probablemente cuando entremos en metástasis se empezarán a tomar decisiones importantes que serán muy difíciles revertir la situación a la cual nos está llevando. Solo para acabar, me gusta mucho acabar con esta frase de Serrat. Sabéis que Serrat él tuvo un cáncer, le hicieron una entrevista en El País cuando ya lo superó y esta frase me encanta. Nosotros tenemos la oportunidad de comportarnos como dinosaurios y dejar el meteorito caiga y que nuestra especie desaparezca. O podemos aprender nuestra capacidad de adelantarnos a los grandes problemas, los grandes retos y plantear soluciones. Está en nuestras manos el hacerlo y sin duda la educación ambiental ha aportado muchas estrategias y muchas acciones en este sentido, pero todavía tienen que andar mucho y tenemos que aprender mucho de lo que hemos hecho para que todavía podamos ser mayores actores de estas transformaciones. Muchísimas gracias y... Muchas gracias, Javier. No sé si nos quedan un minuto. Bueno, 5 minutillos. 5 minutillos de la hora de alguna comer. pregunta. ¿Alguien en la sala quiere comentar algo? No sé si hay alguna cuestión virtual también. En el chat se puede dejar preguntas si alguien quiere preguntar algo. ¿Algún comentario? Adelante, Daniela. Javier, tienes una experiencia internacional, pero de muchos años de otras temas. Y me gustaría preguntarte sobre cómo ves el balance entre mirar hacia atrás y comprender los problemas y cómo hemos aprendido a solucionarlos y los errores que hemos hecho. ¿Cómo balanceas eso con perspectiva al futuro, donde podemos ver cosas muy distintas y crear oportunidades nuevas? ¿Cómo ves eso en el proceso educativo? Es muy interesante, Daniela, y me voy a referir a la conversación que tuve con Susana Calvo ayer. Creo que hay cambios generacionales y el gran problema que estamos teniendo es de que la generación nueva probablemente no está aprendiendo muchas cosas de nuestra generación con todo nuestro bagaje y está quizá cometiendo errores que nosotros ya hemos aprendido a evitarlos, ¿no? Entonces, quizá nosotros estamos ya de salida, es decir, que nosotros nos quedan todavía unos años de estar en esta batalla y por eso mi insistencia, que yo cuando he planteado la necesidad de hacer ese libro de reflexión de la educación ambiental y que se elabore un plan estratégico, es porque creo que el cambio generacional es necesario. Nosotros ya no somos los agentes de cambio de futuro. Tienen que ser la gente joven, pero tenemos que dejarle un bagaje. Es decir, no pueden partir de cero. Es decir, no podemos de que todo lo que nosotros hemos aprendido durante estos 40 años de profesión y de que hemos dedicado nuestra vida a esto se pierda, porque eso sería un error tremendo. Entonces, también soy consciente de que uno aprende sus propios errores. Lo hemos hecho nosotros y ellos tendrán que aprender también de sus propios errores, pero tenemos que ayudarles a que es que no hay tiempo, a que eso se acorte, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que encuentros como este tipo, claro, lo ideal es el cambio generacional está conectando con los que tenemos más experiencia en estos ámbitos. Y ahí mi respuesta sería poco. Poco. Es decir, las nuevas generaciones que trabajan en este tema lo hacen desde enfoques diferentes, desde aproximaciones diferentes y muchas veces muy poco conectados con las experiencias previas, ¿no? Susana lo decía, dice,
Es que ya, yo voy a reuniones en las cuales habla gente y es que parece que están descubriendo la pólvora. Claro, y eso es una situación que si se extiende puede ser muy grave, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir, es decir, nosotros tenemos que pasar el testigo, insistir en pasar el testigo. Si los otros no lo quieren coger, va a ser es responsabilidad colectiva, pero nosotros tenemos que insistir en dar ese testigo, ¿no? Pero no tengo mis dudas, ¿eh? Es decir, creo que cuando uno es joven apuesta mucho por vivir, cuando uno es mayor apuesta mucho en reflexionar en lo vivido. Y esa es la etapa en la cual nosotros nos encontramos, es decir, y quizá ahora mismo en escribir libros o en contar esto en los distintos eventos, ¿no? Pero claro, aquí faltaría gente, o faltaría gente entre la que nos está escuchando que estarían en esa capacidad de decisión, ¿no? Yo en los ámbitos políticos, pues, en los cuales me muevo, estoy viendo que personas de gran relevancia que han jugado un importante papel en política, en educación ambiental, se están retirando ya cansados, es decir, porque tienen la edad de retirarse. Pero no estoy viendo que la gente que entre esté con ese nivel de compromiso y de acción que hemos tenido nosotros. Y ahí me lleva a un tema que yo creo que es muy importante. Y lo decía en una conferencia hace recientemente. Si yo cuando estoy con mis alumnos o cuando estoy dando una conferencia pregunto a la gente cuánta de esa gente dedica alguna hora a la semana a tareas colectivas de forma altruista, estoy convencido que cada vez es menos. Es decir, que nuestra sociedad era una sociedad, o nuestra generación una generación más comprometida altruistamente por las transformaciones colectivas, y la sociedad que están viviendo nuestros hijos es una sociedad mucho más egoísta, que priva más su interés personal. Y esto está marcado por todos los mensajes políticos, es decir, los mensajes que se emiten todos los días en los telediarios, es que no priman este trabajo colectivo y este trabajo de que vamos a trabajar a tender puentes para construir una sociedad conjuntamente, sino todo lo contrario. Entonces, al final la gente se vuelve como más egoísta, es decir, yo voy a trabajar para mí, para mi transformación y de mi familia. Y no voy a dedicar tiempo a algo que no lo veo claro. Es un poco el símil de decir, trabajo para mi casa, para mi entorno próximo, pero no para los espacios comunes. Y, y esa es donde veo yo el gran riesgo. Es decir, la mayoría de las asociaciones de educación ambiental en España están muertas. No están muertas porque no sigamos estando los que hemos estado. Es que no han venido nuevas generaciones que se han incorporado a esas asociaciones de educación ambiental. Por lo tanto, es decir, y como eso, te vas a grupos ecologistas, te vas incluso a... Voy a poner un ejemplo, es decir, intervención mía en el Comité Regional del PSOE de la Comunidad de Madrid. Literal, es decir, he hecho un análisis de la edad media de los afiliados de mi pueblo del PSOE. Media 63 años, media de edad. Me gustaría saber cuál es la media de edad de los afiliados del PSOE de toda la Comunidad de Madrid. Alguien me respondió, 65 años. Es decir, quien está apostando por la transformación política, me gustaría ver los otros partidos, es que no hay relevo en la Junta. A mí me va a decir, bueno, se están afiliando a vos. Espero que no. Espero que no. Pero verdaderamente, si ni en movimientos sociales, si en grupos ecologistas, si en movimientos educativos, si en nivel político la gente joven no se está implicando, ¿dónde están? ¿Dónde está esa capacidad de transformación? ¿En el ámbito profesional? Sí. Mis hijos tienen una capacidad profesional de transformación mucho más grande que la teníamos nosotros. Y lo están haciendo en su profesión. Pero yo creo que el cambio no está ahí. Esa es la parte técnica. Esa es una parte. Pero si no va por la parte de sentirnos transformadores conjuntos de la sociedad, estamos perdiendo algo. Y yo creo que eso es una responsabilidad de la sociedad y fundamentalmente de los partidos políticos, yo creo.
Es decir, yo creo que ahí el mensaje en España que se emite, bueno, en España yo creo que en Inglaterra, en Estados Unidos la mayoría, es un mensaje de que no trabajamos por la colectividad, trabajamos por mi partido y por una posición determinada. Eso es un grave error total. Perdonad que nos hemos alargado. Bueno, es un aperitivo largo. Este final nos deja con ganas de decir más cosas, porque ha puesto muchas cosas sobre y ha trabajado, ha aportado ideas, pero la universidad tiene una responsabilidad importante en todo esto, en toda esta transformación generacional. Bueno, lo dejo porque vamos a seguir hablando. Tenemos un simposio específico dedicado al tema y muchas gracias por vuestra presencia, los presenciales, los virtuales. Toca descansar un poquito, comer algo y bueno, seguir con el plan de trabajo.